Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo número 76. Lucas 1, 76. Y continuamos con nuestra serie El verdadero evangelio. Este es el tema número 8 y se titula La locura de un profeta. Así se llama, la locura de un profeta. Ese profeta se llamaba Juan el Bautista. Y vamos a ver que estaba loco este. Y por esa loquera que traía, le cortaron la cabeza. Lucas 1:76. ¿Ya lo tiene? Dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 80. Y el niño crecía, se refiere a Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús. Y ese niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este profeta yo le llamo el loco del desierto. Así le llamo yo. Pues este loco del desierto llamado Juan el Bautista tuvo un llamado muy radical. Él inicia su loco ministerio en los tiempos de Jesús como precursor de la venida de Cristo. Y su mensaje consistía básicamente en una sola cosa: en hablar la verdad. Eso le costó la cabeza. En Mateo capítulo 3, en el versículo 1, ahí vemos cómo inicia el ministerio de este profeta extraño. Mateo 3, versículo 1. Vamos a leer, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Bautista no era su apellido, ni tampoco se refiere que se reunía en la iglesia bautista. Decían Bautista porque bautizaba a la gente. Pues vino este Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando. Un predicador predica el mensaje de Dios. Pero ¿qué predicador se le ocurre predicar en el desierto? Para empezar, eso estaba medio loco, ¿no? Pero dice en el versículo 2 cuál era su mensaje. Su mensaje es, cuando predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los habitantes de Jerusalén, de Judea y de toda la ribera del Jordán escucharon ese mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos, ellos estaban entendiendo perfectamente lo que significaba arrepentirse. Arrepentirse significa, para nosotros no tiene mucho sentido porque nuestro contexto cultural y religioso es muy distinto, pero arrepentirse significa cambiar de mentalidad respecto al pecado. Que a lo malo le digas malo, que a lo bueno le digas bueno. Tu entendimiento y tu devoción y tu respeto hacia Dios, o tu falta de respeto hacia Dios, que tu mente la alinees bien, arrepintiéndote de tus pecados, porque el arrepentimiento es el que nos mete al reino de Dios. Claro, viene la fe, viene la gracia, fe en el sacrificio de Cristo, pero el arrepentimiento es ese dolor por haber pecado. Entonces su mensaje era: duélanse por haber ofendido a Dios. Los que han engañado a su mujer, duélanse. Los que han ofendido a sus padres, a sus hijos, duélanse. Que les duele en su corazón, cambien de vida. Ese era el mensaje del Bautista. La razón era porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a la primera venida de Jesús. Versículo 3. Pues este es aquel, o sea, Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Y recuerdan Lucas 1:76, ahí se le está profetizando al niño Juan.
Y Jesús le aplica esta profecía a este Juan. De ese escribió en la profecía el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Aquí clamar significa gritar a viva voz el mensaje de Dios. Dice, ¿qué es lo que decía? Preparad el camino del Señor. El mensaje de arrepentimiento iba a preparar el camino a la primera venida de Jesús. Enderezad sus sendas, porque el pueblo que se decía de Dios de ese entonces se habían torcido, tenían ídolos, honraban más a los hombres que a Dios, habían cambiado la gloria de Dios por semejanza de cosas que ellos mismos habían hecho, se habían vuelto rebeldes a Dios. Ciertamente iban a las sinagogas, escuchaban y leían las profecías acerca del Mesías, pero sus vidas estaban torcidas. Déjame decirte una cosa, este debe ser nuestro mensaje. Si queremos preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de predicar la verdad, aunque algunos se ofendan, aunque a algunos no les guste, y vaya que hay algunos que no les gusta y se ofenden. Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Este sí estaba extraño. ¿Te imaginas un camello allí que lo traía en la espalda, con un cinto amarrado y un montón de chapulines en el morral, comiendo y comiendo miel? Ese sí estaba raro, ese tipo. Y bueno, llamaba la atención porque un profeta predicando en el desierto, no, pues la gente va donde está la gente, el predicador va donde está la gente, pero este no predicaba en el desierto y estaba muy extraño. Había decidido ser una persona muy austera. Por toda la pompa y todo lo que se estaba manejando en ese tiempo, él recibió el llamado de Jesús, lo aceptó. Y versículo 5, fíjate, algo sucedió cuando predicó el mensaje de arrepentimiento. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Qué extraño, ¿no? Predicando en el desierto y la gente diciendo, oye, ¿has oído a uno que está medio extraño, que come chapulines y come miel y trae una piel, anda vestido de una manera muy extraña, pero su mensaje me llegó? ¿Y quién es ese? Pues no sé, se llama Juan, le dicen el Bautista, pero, ¿sabes? Cuando yo lo escuché, me confrontó. Y me dijo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se está acercando. Y yo reconocí que era un defraudador. Y así se empezó a pasar la voz. Hay uno que está predicando la verdad allá en el desierto. Muchos fueron porque querían escuchar la verdad, pero muchos fueron por morbo. Muchos fueron para ver quién era ese loco, pero no estaban dispuestos a cambiar de vida. Versículo número 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Te imaginas? Está predicando y llegaba uno, los pecados se los confesaban a Dios, por supuesto. Y llegaban y uno decía, sí, yo fui un tranza, yo fui un ladrón y le robé a aquella señora que viene allá también a bautizar. Perdóneme, señora, le voy a regresar todo lo que le robé. Así confesaban sus pecados. El mensaje de Juan, hermanos, ese mensaje no es popular hoy. No fue popular en ese tiempo, sigue no siendo popular este tiempo. Versículo 11. Yo, dice Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, como una señal de que ustedes realmente están listos para recibir el reino de Dios en Jesucristo. Pero el que viene tras mí, el que viene detrás de mí, escuchen, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Bienaventurado el predicador que reconoce que Jesús es más poderoso que él. Bienaventurado el cristiano que reconoce que Jesús es más poderoso que él. Bienaventurados aquellos que reconocen que Dios es el Todopoderoso, que Jesús es más poderoso que cualquiera.
Pero hoy los ves en la televisión, los oyes predicar. Yo acabo de ver a uno hace poquito. Y dice, a ver, ¿alguien me puede decir, antes de que mi ministerio iniciara, cuándo habían visto el poder que hoy están viendo en nuestro país? Es la unción, dice, es la unción, porque habla como NG, es la unción que yo tengo. La gente me toca, la gente se me abalanza porque es la unción que yo tengo. Y esa unción que yo tengo es la que yo les doy a ustedes. Díganme, ¿cuándo en nuestro país habían visto lo que ahora ven a partir de que Dios me levantó a mí? Y tú dices, ay, bienaventurado el predicador que reconoce que los dones, que la gracia, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que el poder, la gloria y todo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Cuando ustedes escuchen a un predicador que se atribuye el poder y las cosas que están pasando, tienen enfrente a un falso profeta. ¿Escucharon? Porque el profeta de Dios, el hombre de Dios es humilde y reconoce que el poderoso es Él, no ellos. Cuando escuches a alguien se para un púlpito, o lo ves en la televisión y dice, por el sistema que yo inventé es que la iglesia ha crecido. Ya no es por la convicción del Espíritu Santo en base a la predicación, sino es por tu sistema, es por mi sistema que yo inventé. Tienes enfrente a uno más poderoso que Jesús. Y cualquiera que pretenda hacer eso es un falso profeta. Y Juan dice, Él es más poderoso que yo. En otra parte, cuando Jesús llega a ser bautizado por Juan, Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero. Le dice, bautízame, Juan. Dice, no, yo debo ser bautizado por ti. No, tú bautízame, Juan, para que se cumpla toda justicia. Y lo bautizó a Jesús. Se abre el cielo y ve, él es testigo de cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se posa sobre de él. Y Juan dice, es necesario a él oír, porque es necesario que él crezca y yo mengüe. Mientras menos me vea yo, mejor, que se vea él. Escúchenme bien, cuando un predicador tiene un espíritu de protagonismo, ese quiere ser visto. Ese parece que ahora la estrategia es que me vean a mí. A él no, que me vean a mí. Mientras que los profetas y los hombres de Dios de la Biblia decían, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje es Jesús, hermanos. No es ni en dónde yo he viajado. Hoy te metes a las páginas de internet de los predicadores más famosos y ¿han visto al camaleón? ¿Sí lo han visto, el camaleón? El de IFE, hombre, el de la botadera. Ahora es el camaleón en África, y ahí está el camaleón. El camaleón en Rusia. Y hoy es una promoción de dónde estás, cuántos libros has escrito, cuántos CDs has grabado. Y tú dices, bueno, ¿y este? Bueno, parece como que esa es la estrategia de hoy. Pero lo único que estás viendo es gente que no reconoce que Él es más poderoso y que se quedan con la gloria. Mucho cuidado, hermanos. Ahora sí que miren, ¿cómo? Mucho ojo. Que nadie te engañe. Y si tienes duda, cuéntaselo a alguien que te ayude. No te dejes engañar. Entonces les dice, ya el hacha está puesta. Todo algo que no da fruto, buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, versículo 11, os bautizo en agua, pero viene uno mayor que yo, ese es más poderoso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para fin de que alguien sea llenado del Espíritu Santo, tiene que haberse arrepentido. Entonces viene el fuego de Dios que quema, que purifica, que limpia.
nuestras mentes, conciencias, nuestros caminos, porque una de las cualidades del fuego es que el calor purifica el metal y nosotros somos tesoro para Dios y el fuego purificas tu mente, tu corazón, tu alma, tus caminos. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Qué loco mensaje. Ahora, este mensaje de arrepentimiento, de confrontación, de decirle la verdad, le costó a Juan la cabeza. Le cortaron la cabeza. Mateo capítulo 14. Vamos a ver allí cuando aparece Jesús en la escena y comienza a hablar acerca de Juan el Bautista. Algo pasó allí. Capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca, hagan de cuenta el gobernador, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Por qué dijo esto? Porque en este episodio ya Herodes había asesinado a Juan el Bautista. Ya le había cortado la cabeza, pero escuchen, lo mata y oye la fama de Jesús y dice: ay, Juan el Bautista resucitó. ¿Por qué dijo eso? Porque su conciencia no lo dejaba. Escúchenme bien, te pueden cortar la cabeza, me pueden cortar la cabeza, le pueden cortar la cabeza a los que verdaderamente quieren caminar con Dios, pero siempre habrá otro que se levanta confrontando los pecados de la gente. Tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Algunos piensan que acallando al Bautista, como pensó Herodes, todo se terminaba. Ahora, ¿por qué lo mató? Ahí la respuesta en el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y lo metió en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era esta? Mujer de Felipe, su hermano. Versículo 4, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué había sucedido allí? Herodías, su cuñada, esposa de Felipe, su hermano, se había metido con el gobernador. Y Juan le dijo: ¡ey! No puedes tener a esa mujer por esposa. Eso es adulterio, Herodes. Y la mujer lo miraba y crujía sus dientes y comenzaron a odiarlo por decir el mensaje de la verdad. Como dice la Biblia, la verdad no peca pero incomoda, ¿verdad? Así dice, ¿no? Algunos sí, así, amén, dicen. No, claro, no, pues a quién le gusta que le digan la verdad. Pero decir la verdad, hermanos, cuesta. Escúchame bien. Si tú no dices la verdad cuando predicas y confrontas a la gente con Dios, no contigo, no es tu mensaje, es el mensaje de Dios, y tú no les dices la verdad de su situación, que la raíz de sus problemas es el pecado, tú los estás engañando. Ahora, al momento de decirle, te vas a meter en un conflicto, como aquella señora que le dijo a su mamá cuando la confrontaron y: a ver, ¿en qué estoy mal yo? Le preguntó a su hija. La mamá le dijo: mamá, con todo respeto, pero por más suave que se lo quiso decir, pero estás en adulterio, porque el hombre con el que vives es un hombre casado y no es tu esposo. Escúchame bien, ¿tú dirías así la verdad? ¿Dirían la verdad o no? ¿Les costara lo que les costara? ¿De veras? ¿Aunque se enojen? ¿Aunque te deshereden? ¿Aunque te digan loco? ¿Y qué te crees tú para andarle diciendo a los demás la verdad? Porque ese es el primer pretexto que ponen. ¿Y tú qué te crees?
A ver, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es lo primero que te dicen. Pero confunden. Ahorita vamos a aclarar ese punto. Porque si no, entonces nadie predique, nadie diga nada. ¿Sí o no? Y mejor vámonos a ver el partido del América. El del Atlas no, porque pues, le ganaron ayer. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nadie tiene derecho a decir nada, entonces. Vámonos, cerremos y vámonos de aquí. ¿Ah? No. ¿Qué más? Le decía, no puedes tener a esa mujer. Versículo 5, y Herodes quería matarle. Pues claro. Mira, Juan el Bautista le costó la cabeza. A mí nada más me hicieron bonais. Me congelaron. Pero a él le cortaron la cabeza. A él quería matarlo Herodes. Decía, ¿y este qué se cree? ¿Que no sabe quién soy? Soy el gobernador. Tú le dirías al jefe de donde trabajas, a tu jefe, que anda con la secretaria y sabes que tiene sus hijitos y su esposa ya esperándolo, ¿le dirías tú que está mal lo que está haciendo? Sí, cómo no. Sí, ¿vieran cómo les creo que le van a decir? Uy, sí, claro, por supuesto. Pero hay un hombre aquí, no sé si en este momento, hace 2 domingos me dijo, gerente de una empresa muy grande. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Me acaban de despedir. Años trabajando allí. ¿Y todo por qué? Tiene poquito de cristiano. Porque yo le dije a uno de los altos ejecutivos de esa empresa, que es multinacional, le dije que lo que estaba haciendo con su familia, con su esposa, no era correcto. Que se alineara con Dios. Que Jesús lo quería transformar, que lo quería salvar. Lo corrió. Yo le dije, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Dice, bueno, pues sí cuesta, dice, pero ahora que diste el mensaje de la locura de la cruz, el mensaje de la cruz, dice, ahora entiendo que hay un precio a pagar, lo haría de nuevo, dice. Yo le dije, mira, Dios no te va a dejar así, te va a dar otro trabajo. Yo estoy convencido, porque el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Bueno, él perdió su trabajo, a mí me congelaron, pero a Juan le cortaron la cabeza. ¿Qué más dice? Versículo 6, el 5, pero Herodes quería matarle, pero, temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, era de esos tipos de que, pues al fin político, imagínate, ¿no? No lo mato, pero no lo mato porque luego se me echa el pueblo encima. O le doy al pueblo, pues duro para que los ricos estén a mi favor. Así son muchos de esa gente. El versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, acuérdense que este era un paganazo, convocó a todos sus amigos, hoy cumplo años, tráiganse el tequila, tráiganse todo, aquí vamos a hacer una fiesta, y tráiganse a la banda del recodo. Porque es la más barata, porque no cobran, son recodos, hasta para eso no. Dice, entonces el tipo pues se emborracha. Es lo más normal en gente así. Y fíjate lo que viene a continuación. Y la hija de Herodías, o sea, su sobrina de él, ¿estamos? Danzó en medio y agradó a Herodes. Esta palabra danzó en medio de ellos es una palabra griega que denota un baile sensual. Un baile como en los antros, como en los cabarets. Baile sensual donde la mujer hace movimientos provocativos, donde se quita la ropa, donde se le transparenta todo. Escúchenme bien. ¿A qué tío que sea sano en su mente y corazón se va a poner a ver a su sobrina bailando semidesnuda? ¿A qué tío? Solo un perverso como ese. Déjenme decirles, hermano, el mundo está lleno de ese tipo de gente. Pero lo que es peor, la iglesia se han metido gente así, hermanos. Y esos son los primeros que ladran cuando cabalga Sancho. Pero no solo la muchacha, fíjate la muchachita medio desvistiéndose enfrente del tío, la mamá de la muchacha.
estaba de acuerdo. Nada más horrible episodio en la Biblia que esto que estamos leyendo. Y le agradó a Herodes. Pues cómo no le iba a agradar. Estaba pervertido el hombre. Versículo número 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. En otro de los evangelios dice que le agradó la danza y le dijo: pídeme lo que quieras, ya al punto de las copas, ¿no? Todo borracho. Ya ven que los borrachos prometen de todo y que ahora sí voy a cambiar mi vida. Y al otro día ya se le pasa y vuelve otra vez el tipo. Y le dice: la mitad de mi reino te doy lo que tú me pidas, te lo regalo, le dice. Entonces versículo 8 dice: ella, la muchacha, instruida primero por su madre. Es que no puede ser semejante arpia, semejante carpilla, semejante mujer. No puede ser, hermanos. ¿Te imaginas la mujer esta aconsejando a su hija? Dice, ella instruida primero por su madre, dijo. En otro evangelio le dice: oye, el Herodes me quiere dar lo que quiera. Y mira, le voy a pedir el carro del año. Le voy a pedir, no le pidas nada, le dice. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate nomás, Le dice: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Acuérdense que estaba borracho. Ya ven que los borrachos también contentos, y al rato están chillando, y al rato, así estaba el tipo, ¿no? Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Imagínate. Oye, tío, porque era su tío, ¿no? Oye, tío, tú dijiste que me dabas lo que yo te pidiera. Lo que tú quieras. Estás tan bonita. Dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿La cabeza de Juan el Bautista? Sí, en un plato. Le dice a sus súbditos: vayan y córtenle la cabeza a Juan el Bautista. Y llegan con un sable en la mano, abren la cárcel y entran. Y estaba Juan el Bautista encadenado. Dicen: tú, Juan, llegó tu hora. ¿Cómo la ves? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te voy a cortar la cabeza. ¿Y por qué me la vas a cortar? Porque te metiste con el gobernador. Le dijiste adúltero y que no le era posible tener como mujer a la esposa de su hermano. Y me ha ordenado que te corte la cabeza. ¿Qué hubieras hecho tú? No, yo no lo conozco. No, yo nomás estaba de paso aquí. No, Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de los ángeles del cielo. Y yo me imagino que Juan dijo: si ese es el precio que tengo que pagar por decir la verdad, aquí estoy. Y se puso hasta de modo. No se resistió. Y de un solo golpe su cabeza rodó. Aquel asunto se puso muy sangriento, hermanos. El asunto es que nosotros leemos la Biblia así de una manera muy espiritualoide. Nos ponemos ahí en nuestro lugarcito y: Señor, voy a leer tu palabra, revélame, dame entendimiento, en nombre de Jesús, amén. Y eso está bien. Pero luego empezó: y Juan y le cortaron la cabeza. Ay, pobrecito, le cortaron la cabeza. Hermano, piensen un poquito. Aquello se puso horrible. Agarraron de los cabellos, no tenía brazos ya, ¿entienden, verdad? Y agarraron de los cabellos la cabeza y la ponen en una charola y van con la muchachita. Dicen: órale, ahí está lo que pediste. Y la muchacha agarra la charola con la cabeza del loco Bautista y diciendo: mira, esto te pasa por andar diciendo tus cosas, por haberte metido con nosotros. Esto te pasó, ja, ja, ja. Y a lo mejor hasta le daba piquete de ojo, le escupía, qué sé yo. Porque después de leer lo que dice la Biblia, ¿quiénes eran? ¿Qué más se puede esperar? Y van allí. Y le dice: mamá, aquí está la cabeza de Juan el Bautista. Y agarra la charola la señora esta.
y la mira. No dice la Biblia que dijo nada, pero imagínensela. Esto te sacas por decir la verdad. No sabes con quién te metiste y hasta aquí llegaste. Y con la charola, en la charola la cabeza de Juan el Bautista toda llena de sangre, hermanos. Y Juan, en la presencia de Dios en ese momento, pagó el precio. Hay un alto precio a pagar por seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le cortan la cabeza, pero ¿se pueden imaginar a Jesús hablando con Juan el Bautista? Algo así como: oye Juan, cuando escuchó Jesús que andaba predicando, arrepiéntanse, víboras. Oye Juan, bájale tantito, ¿qué te pasa? No seas tan radical, Juan. Juanito, Juan. Cállate la boca, Juan. No juzgues para que no seas juzgado, Juan. A ver, te crees muy santo, ¿verdad, Juan? A ver, tira tú la primera piedra. ¿Se imaginan a Jesús diciéndole eso a Juan? Juan, no me los ofendas. Oye, dejo mi trono, dejo todo allá arriba para venir a salvarlos. Tú me los espantas, Juan. Tranquilo, pues ¿qué te crees? ¿Qué te crees, el Mesías de Jerusalén o qué? Fíjate que el Mesías soy yo, así es que cállate la bocota, ¿eh? Porque con esa misma vara que mides te voy a medir, Juan. ¿Así le dijo? ¿Te crees tan santo, verdad, Juan, para hablarles así? ¿O te crees Elías? Solo yo he quedado. Tranquilo, Juan, no es para tanto. Juan, te has vuelto loco. Te llamé para que los divirtieras, Juan, para que los entretengas. Mira, Juan, entretenlos bien, hazles un concierto. Juan, al aire libre, en el desierto, allí, mira. Y luego Juan el Bautista diciendo: ¿y les puedo cobrar la entrada, Señor? Y te prometo que voy a donar una parte a los niños del desierto. Entonces Jesús le responde: mira, Juan, te voy a dar la estrategia. Contrata al mejor cantante de Jerusalén. Luego tú les predicas un mensaje light. ¿Qué te parece? Yo pregunto, si a Jesús le desagradara el mensaje de confrontación y de arrepentimiento y de juicio, ¿por qué rayos no cayó al Bautista? ¿Por qué no cayó a Jeremías? ¿Por qué no cayó a Natán, el profeta que fue con David y le dijo: oye, rey, te quiero decir algo? ¿Qué? Un hombre rico recibió unas visitas y tenía mucho ganado y ovejas, miles. Y debajo a la orilla de la colina había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Pues el rico fue y se la quitó y la mató y se las dio de comer a sus visitas. En ese momento el rey se enoja a David y dice: ¿cómo? ¿Quién hizo semejante injusticia? Teniendo tantas, ¿por qué va y le quita la otra? David, ese eres tú, le dice, porque había tomado a Betsabé. Escúchenme bien los que quieren oír el mensaje del Evangelio, la verdad del Evangelio. Si Dios reprobara que se reprenda el pecado, ¿por qué Natán fue y reprendió a David? ¿Por qué el profeta Juan Bautista fue y les dijo: generación de víboras? ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué los discípulos? ¿Por qué Esteban les dijo: ustedes mataron al justo? Y le costó la vida también. No es que se creyeran más santos que los demás. Es que cuando Dios le da un mensaje a alguien, que puede ser tú, tienes que ir a decirlo. Y a veces el mensaje es de confrontación con el pecado. Ahora, les pregunto, ¿quisieran saber lo que pensaba Jesús acerca del Bautista? ¿Sí quieren saber qué pensaba? ¿De veras? Bueno, vamos a Mateo capítulo 11.
Mateo capítulo 11, versículo 1. Es que hoy somos tan lights, hermano, que nadie puede decir nada. Hacen una de tranzas, una de fraudes y nadie dice nada. Y alguien por ahí levanta la voz y dice algo: cállate, con la misma vara que mides, y te sacan un montón de rollos. Entonces yo pregunto, si Dios reprobara eso, ¿por qué no cayó al Bautista? Vamos a ver lo que Jesús pensaba de él. Ahí va. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, aquí todavía no moría, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué le preguntó esto Juan el Bautista? ¿Que acaso no había dicho en el río Jordán: este es el Cristo, síganlo a él? ¿Qué pasó? Él había aceptado un mensaje, el mensaje del Evangelio, el verdadero Evangelio, que confrontaba a las personas. Y así como Elías, cuando se enfrentó a los 800 profetas, que los destruyó a todos, y después una mujer lo amenaza, y algo pasa en su estado de ánimo, y se va huyendo y se mete en una cueva, y Dios va con él y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías, en la cueva? Es que tengo miedo, Señor, me quieren matar. Y Dios manda unos cuervos que le llevan una hamburguesa de esas doble, y lo alimenta, y come y bebe. Dice: todavía te resta mucho camino. Es decir, que el mensajero de Dios puede ir y dar el mensaje, puede ir y confrontar al pueblo, a la gente, qué sé yo, el mensaje, por más suavecito que lo digas, hay una confrontación. Pero cuando te encuentras con la oposición, turba tu mente, ¿no es cierto? Eso le pasó a Juan el Bautista. Vayan y pregúntenle a Jesús si es él el Cristo que había de venir. Y vemos que Jesús no se molestó por eso, al contrario, lo animó. ¿Cuántos se identifican con esto? Que por predicar y querer vivir para Dios se han echado el mundo encima. ¿Cuántos? ¿Cuántos se han sentido así como que se deprimen y como que estaré bien? ¿No estaré yéndome al extremo? ¿No estaré siendo un poco extremoso y radical? A mí se me hace que, ay, Señor. Y el Señor te dice: no. Viene y te reanima. Eso fue lo que hizo Juan con Juan el Bautista. Fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjate lo que pensaba Jesús de Juan. Déjame decirte algo antes de leer esto. Tú y yo, a ti y a mí, nos debe importar más lo que piense Dios de nosotros que lo que piensa la gente de nosotros. San Pablo decía: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy para agradar a los hombres, yo estoy para agradar a Dios. Y si por la locura de la predicación se me echan encima, no me importa. A mí me interesa y me importa lo que Dios piensa de mí. Así como Dios se sentía contento por Job. ¿Se acuerdan de Job? Este es mi siervo íntegro, derecho. Sus caminos son rectos delante de mí, su corazón puro. Y Satanás le dice: sí, pero quítale algo de lo que tú le has dado y verás si no te maldice. Y Dios le da permiso a Satanás. Dice: quítale algunas cosas, pero no toque su vida. Eso significa que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y fue y le causó ahí unos estragos, y Job se quedó quebrantado ahí. Y dijo: si Dios me dio, Dios me quitó, ¿qué importa? Bendito sea el nombre de Dios, dijo. Entonces llega la esposa de Job y le dice: ¿todavía te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Qué mujer tan horrible, igual que la Herodías. Y Job le dice: cállate, mujer, no sabes lo que estás diciendo. Al final de la historia, Dios siguió sintiéndose satisfecho
de un hombre como Job. ¿Qué pensaba Dios de Job? Y la Biblia habla, la paciencia del justo Job. Debe de importarte lo que Dios piensa de ti, no lo que los demás piensan de ti. Porque si tú te preocupas qué piensan los demás de ti, que te salven aquellos. Debe de preocuparnos lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Y les dice en el versículo número 7, mientras ellos iban, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En referencia a Juan el Bautista, ¿no? Ahora, nosotros leemos esto y no tiene mucho sentido. Pero escúchenme, junto a las riberas del río Jordán crecían unos carrizales que eran los que usaban para hacer flautas, porque estaban huecos de adentro. Entonces, esos carrizales eran muy frágiles y les decían cañas. Entonces, cuando venía alguna tempestad, crecía el río, qué sé yo, esos carrizales, esas cañas sacudidas por el viento se iban para todos lados. O sea, no son como esos árboles fuertes, frondosos, de tronco grueso, que vienen los vientos y no les hacen ni cosquillas. Dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre fluctuante? ¿A un hombre con corazón de chocolate? ¿A un hombre cuyo carácter es como el de los carrizales junto al río Jordán? Que cualquier vientecito y los lleva para allá, al rato se quiebran, se rompen en pedazos y ya no están. Pues fíjense que ese no es Juan el Bautista. Si hubo alguien con carácter firme y sólido, ese se llamó Juan el Bautista. ¿Y qué dice la Biblia que debemos de ser tú y yo? Edificados en Cristo, con solidez, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, por la palabra de Dios. Que no somos arrastrados de todo viento de doctrina, que sopla y se va donde van las falsas doctrinas y los falsos maestros. No, ese no era Juan el Bautista, un hombre débil, debilucho, pusilánime, cobarde. Ese no era Juan el Bautista. Su valentía le costó la cabeza, hermanos. Entonces escucha, fíjate cómo recobra sentido todo este contexto cultural e histórico que yo les estoy compartiendo. Fueron al desierto a ver a un débil, a un predicadorcillo de esos que dicen que son siervos míos y a la primera se rajan. No, esos no son los que yo hago. Eso, en otras palabras, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Escucha, sí, os digo, y más que un profeta. Fíjate lo que pensaba de su Juan Bautista. Se sentía orgulloso Jesús de él. Un profeta, pues no es un simple profeta. Ese es más que un profeta. Ese es del que Isaías dijo, es del que estaba escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él preparará tu camino delante de ti. Sí, dice, ese que retó a los religiosos de ese tiempo, los falsos, los hipócritas, los tranzas, los que habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Le costó la cabeza, pero ¿saben cómo me siento con ese Juan el Bautista? En otras palabras, me siento totalmente satisfecho de ver hombres que pueden dar su vida por mí, pero los cobardes y los incrédulos se van a ir al infierno. Apocalipsis, último capítulo. ¿No es cierto que está en la lista los cobardes? Y hay muchos que son cobardes, algunos son cobardes, pero hay otros que son valientes.
aunque les cueste la cabeza. ¿Estás dispuesto? ¿De veras? Miren, mejor no digan sí, porque cuando Jesús les dice, me van a crucificar, me van a matar, pero no se preocupen, voy a resucitar. Y Pedro llega, Pedro se acerca y le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y dice, quítate delante de mí, Satanás, le dijo, porque tú pones tu vista en las cosas de la tierra. Entonces este Pedro le dice, Señor, yo estoy aún dispuesto a dar la vida por ti. ¿De veras? Cuando llegó la hora de la hora, ni lo conozco. No, yo pasaba aquí, pasé por el tren ligero y vi que había un montón de gente, dije, algo están regalando. Yo me bajé y yo por eso estoy aquí, pero en realidad yo ni lo conozco. Mejor no decir. Voy a hacer otra vez la pregunta, pero no digan nada. Hagan como María, acá en su corazón. ¿Estarían dispuestos aún a dar su cabeza por Cristo? No me contesten. No se aceleren como Pedro. Porque a la hora que venga, ahí es cuando. Porque luego dicen sí, luego uno los identifica y a las primeras de cambio se andan rajando. Cual caña débil y hueca. No, hermanos, no. Eso es algo que tenemos que estar llenos de convicción para poder soportar las adversidades que conlleva predicar el Evangelio. ¿Qué más? Dice en el versículo 9, sí os digo, y más que profeta. ¿Saben qué se necesita el día de hoy, hermanos? Se necesitan profetas. Pero no de esos profetillas chavas que andan quitándole el dinero a la gente. De esos yo estoy harto, estoy cansado de verlos y de oírlos. Hay un montón, es de lo que más hay. No, se necesitan verdaderos hombres y mujeres de Dios que sin temor alguno prediquen el Evangelio de Jesucristo. De eso se necesitan, hermano. ¿Saben que en el tiempo de la Reforma, allá en la Edad Media, desde el 1300 y pico, se empezaron a levantar hombres que empezaron a estudiar las Escrituras y empezaron a declarar el pecado de la iglesia? John Hus lo quemaron vivo. John Wycliffe lo quemaron vivo. Casi todos murieron como mártires de Jesucristo. El primer siglo está lleno de mártires de Jesús por ser valientes en seguir a Cristo. Hoy ese es el tipo de hombres que se necesitan, hermanos, y de mujeres. No tengan miedo. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Ezequiel. Abran su Biblia ahí en Ezequiel, en el capítulo 2. Era un hombre común y corriente como tú y yo, hermano. Ezequiel capítulo 2. Y Dios le hizo un llamado a este Ezequiel. Y vamos a ver rápidamente qué le dijo. Capítulo 2. Ponen una señal ahí en Mateo 11. Dice, me dijo, hijo de hombre, este es el llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Esta frase, me afirmó, me hizo sólido como un roble por la palabra, por el llamamiento. Me afirmó. Hagan de cuenta así como que habla de afirmar algo para que nada lo mueva, ni los vientos, ni nada. Me afirmó, dice, sobre mis pies. Me hizo de ser un hombre débil y cobarde, me hizo un hombre sólido y de convicciones. Me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, fíjate su llamamiento, yo te envío a los hijos de Israel. En este caso era con el mismo pueblo de Israel. Yo te envío con los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí y hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová. A ver, espérame, Ezequiel.
¿Qué rayos te crees tú que eres? ¿Te crees más santo que ellos o qué? Con la misma vara que mides serás medido. Hermanos, al que entienda, entienda. Siempre va a haber hombres, siempre va a haber mujeres que caminan con Dios. Esos están autorizados a denunciar el pecado de la iglesia. ¿Pero dónde están? Hay bien poquitos. Espero que Dios levante un ejército de este lugar. Dice, así les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si ellos nunca van a negar que nadie les dijo de sus tranzas que hacían. No podrán decir, es que a nosotros nadie nos advirtió, nadie nos dijo nada. Siempre en toda la historia de la iglesia ha habido hombres y mujeres que hablan el mensaje de Dios, que reta a los corruptos a que arreglen su vida. Nadie podrá decir que no hubo profeta entre ellos. Versículo número 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. ¿Oyeron? No les tengas miedo, hermano. Ni tengas miedo de sus palabras. Te congelamos. Hazme de limón. No les tengas miedo a todos esos, toda esa gente que está infiltrada en la iglesia, que les pisas el callo y empiezan a llorar. Porque el que tiene corazón recto delante de Dios, ese dice, sí, Señor, perdóname. Y no discute la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero el rebelde la rechaza. Ese no quiere saber nada. Dice, no les tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, dice. Y está hablando del pueblo de Dios, hermanos. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, no tu rollo, mis palabras. ¿No dice la Biblia, no te harás dioses ajenos? ¿No levantarás ídolos delante de mí? Y luego les dices que derriben sus becerros de oro y se enojan. ¿Por qué crees que se enojan? Porque son rebeldes a la palabra de Dios. Porque no es el mensaje del predicador, es el mensaje de Dios hacia su pueblo. ¿Qué más dice? Les hablarás pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde tú también como ellos. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y en los versículos de abajo dice que miré y había una mano extendida y había un rollo de libro, es decir, la palabra de Dios. Y lo comió. Escúchenme bien, el que come la palabra de Dios se va a deleitar en el alimento de la palabra de Dios. Pero va a haber un momento, el que come la palabra, que como Jeremías, comí el rollo, como Daniel, comí ese rollo y me fue dulce al paladar, pero de pronto se volvió amargo dentro de mi estómago. Y Jeremías dice, y quise sufrir eso, era como un fuego que penetró hasta mis huesos, y me seduciste, oh Jehová, me has seducido, Señor, no voy ni les digo nada. Dice, pero había un fuego dentro de mí, quise soportarlo, pero como me puse a comer esto, ahí le di muy fuerte. Pero como me puse a comer la palabra de Dios, es imposible que si yo me la como, no la pueda digerir y entenderla. Y Dios me dijo, ve y dile a mi pueblo que se ha corrompido. Y quise sufrir eso y no pude. Y fui, dice, en la indignación de mi espíritu, todo enojado. Todo. ¿Y por qué yo? Porque a ti te escogí. Y tú vas y les dices, fíjate lo que dice el versículo, en el capítulo 3, versículo número 7. Mas a la casa de Israel no te querrá oír. Fíjate nomás. Porque no me quiere oír a mí.
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, oro tu frente, te afirmé, Ezequiel. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjense lo que sucede en el versículo número 17, el 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no mandas a aquel? Tú no escoges el llamamiento. Ve y diles tú. Yo quiero que tú vayas y les digas. ¿Por qué yo? Iba todo amargado allí, todo pensando. ¿Y por qué soy yo el que les tengo que decir? ¿Que no hay otros? Tú no digas quién, yo te escogí a ti. Ve y diles. Dice, y fui en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Más fuerte fuiste que yo, le dijo Jeremías a Dios. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esto es para ti, ¿eh? Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Hermanos, escuchen bien. Escuchen bien. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Tú vas a ir y los vas a amonestar de parte mía. Escuchen bien. El predicador del evangelio no tiene nada contra nadie. No es asunto personal. No es un asunto del predicador o de la predicadora. Es de parte de Dios. El asunto es con Dios y su evangelio. Pero resulta que a Dios, por la locura de su sabiduría, escogió que por la predicación la gente creyese, fuese amonestada, reprendida, lo recibiesen o lo rechazasen. Los amonestarás de mi parte. Algo que tienen que entender, todos tenemos que entender. El predicador, la predicadora, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que saber y entender, no es un asunto personal. No es nada personal contra aquel o contra aquello, contra aquel, qué sé yo, no es nada personal. Porque escuchen, si es algo personal, la Biblia dice que la amargura se puede hacer como una raíz de amargura que brota en el corazón, ¿no es cierto? Y por ella dice, dejes de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, un hombre o mujer de Dios amargado con cosas personales, él, personal, con alguien, no puede tener revelación y entendimiento de Dios y no puede estar respaldado por Dios, ¿sí o no? Porque el predicador del evangelio, como Esteban, cuando les dijo, ustedes mataron al justo, no era nada personal, entiéndanlo. ¿Cómo hacerles entender? Solo el Espíritu Santo. Cuando Juan les dijo, generación de víboras, no era nada personal. El problema era con el espíritu en el que ellos habían caído. En la desobediencia, el asunto era el pecado de Israel. ¿Lo están entendiendo? Natán no tenía nada personal con David, el rey. No era nada personal. ¿Y por qué fue y lo reprendió? Porque era un hombre de Dios. No es nada personal contra nadie, hermanos. Pero los amonestarás de mi parte. Hace días tuve una experiencia así de esas. Bueno, déjeme contarle algo. Estaba allí en el lugar donde yo oro y estudio la palabra de Dios. Y yo estaba, ay Señor, ¿por qué tengo que? Yo estaba igual que, o sea, estaba orando. ¿Por qué yo tengo que decir estas cosas? Tú diles de mi parte. Estoy yo. ¿Y por qué yo? Pues yo qué, yo soy como cualquier simplón allí en la calle, o como cualquier hermano en la congregación. Fíjate lo que me dice el Señor, saca todas tus notas
todos tus bosquejos, porque yo necesito escribir un bosquejo para no perderme de él. No tengo mente de computadora. Entonces yo escribo y tengo un montón, no sé cuántos mensajes he predicado en mi vida, pero tengo un montón, hermano, cajas así, libros, libretas llenas, miren, como esta, así de gorda, esta ya se llenó, miren, ya está llena. Y así tengo un montón. Y ahí voy, me dice, busca de 15, 18 años atrás. ¿Y qué busco? Busca las predicaciones que dabas, que diste alrededor del mundo, en auditorios de hasta 70,000 personas. Y yo empecé a buscar, 88, 90, 91, y empecé a buscar, y empiezo a descubrir algo, hermanos. ¿Saben qué empecé a descubrir? Que en todos esos eventos, pero hasta ahorita me está cayendo el 20, que en todos esos eventos, siempre Dios me dio mensajes que confrontaban las vidas de las personas. Mi esposa es testigo de esto. Y yo ya les he contado una que me sucedió en el 93. Estoy en un estadio, 25,000 personas. Y el pastor cambia la reunión de adoración por un triste partido de fútbol. Y yo voy a predicar esa noche. Y empiezo a predicar. Y el Señor me dice, estando arriba, diles que por qué me cambiaron por un triste partido de fútbol. Yo dije, yo no les digo. ¿Yo por qué les tengo que decir? Luego miraba al apóstol ahí sentado. Y yo decía, no, este se ve, está chiquito pero picoso. Le dicen Superman, imagínate. Yo dije, no, yo no digo nada. Y estoy predicando y Dios acorralándome. O les dices o les dices. Y dije, está bien, Señor. Pero yo estaba acá con bronca adentro. Dije, está bien, les voy a decir. Bueno, yo no sé por qué tengo que ser yo. Pero bueno. O sea, ¿qué tengo diferente a usted y a mí? Usted le hubiera dicho. ¿Yo qué? Yo quiero estar tranquilo en mi casita. Venir a la iglesia y rascarles con un bonito mensaje. Eso es más suave. Que al final yo me ponga ahí en la puerta. Hermano, qué gran mensaje. Dios los bendiga, hijos míos. Entren al gozo de su pastor. Y les digo, de parte de Dios les digo esto. ¿Es justo que cambien un partido de fútbol por una reunión de adoración? Un silencio, hermano. Que el panteón de Belén hay más ruido. Todos así me miraban. Y yo volteo a ver al apóstol, a Superman. Así le dicen Superman, está chiquito así. Pero es que tiene mucha fuerza y por eso le dicen Superman. Y volteó a verlo, mira, hermano, las venas de la frente saltadas así, mira. Yo pensé que se iba a reventar el tipo. Y las venas de aquí del cuello así, pero de enojo, hermano. De furia. Me has expuesto delante de todos. Yo no, mi estimado. ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Y en un evento que hubo en México, ahí en el Palacio de los Deportes, 25,000 personas. Y estoy yo ahí. Y Dios me dice, diles ahorita a los músicos, porque era de cantantes y de músicos cristianos. Le dice, ¿cuántos ustedes cobran? Y yo sin saber que uno de los que estaban trepándose ahí a cantar había cobrado $3,000 por cada presentación que hacía. Tuvo 5, se llevó $15,000 y a mí ni ofrenda me dieron. En serio, ahí está mi esposa. Yo estoy amargado por eso, a mí eso no me importa a mí. Y yo diciendo, ¿qué? ¿Cuánto cobraste? $3,000. ¿Yo qué rayos sabía? Y veo al organizador y con la vena aquí, mira. Y yo dije, santo, ya me metí en problemas otra vez. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué tengo que...? Mire, ahora ya me es claro, hermano. Ya me rendí. ¿Sabe una cosa? No me voy a callar. Aunque me congelen. Ahora que sea de frambuesa. No me voy a callar, hermano. ¿Qué? ¿Porque soy más santo que ellos? No, entiendan lo que no. Con la misma vara que viste, no me venga con esas, hermano. Eso dígaselo a los que no entienden el contexto de esas escrituras. Porque si así fuera, entonces ¿quién amonesta a quién?
Pablo se para en la iglesia y en Galacia, delante de todos a Pedro le dice, oye, hipócrita, no inventes, hipócrita, ¿sí o no? Gálatas capítulo 2, ¿sí o no? Oye, Pedro, dice, y delante de todos le dije, ¿cómo tú siendo judío obligas a los gentiles a judaizar? Mira, en tu hipocresía Bernabé y los demás han participado. O sea, es hipócrita, Pedro. Y Pedro, el que esté sin pecado tira la primera piedra. Cállate la boca. ¿Tú quién eres? Yo soy el Papa. ¿Y tú quién eres, Pablo? Cállate. ¿Le dijo eso? No, hermano, porque esos discípulos eran distintos a los de ahora. Pero siempre, toda la vida, Dios ha levantado gente que hable. ¿Por qué? ¿Porque es más santa que los otros? No, simplemente porque Dios los escoge. Y escúchame bien, si te escoge, éntrale, si no, ni le entres, porque no te va a ir bien. Porque termino con esto, fíjate lo que dice. Versículo número 18. Después que le dice, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Escuchen bien, pongan atención, ya estoy terminando. Y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. ¿Saben una cosa, hermanos? Escúchenme bien. Bueno, voy a leer el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Miren, hermanos, con mucha paz en mi corazón. Yo soy un hombre que disfruta la paz de Dios a pesar de todo esto. Les voy a decir algo. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Nadie me puede decir que no se le dijo nada. Yo, miren, como Pablo dijo, sacudo mis pies, les dijo a los que no lo habían recibido, y me vuelvo a los gentiles. Yo estoy limpio de toda la sangre de ustedes, porque yo les prediqué todo el consejo de Dios. Escúchenme bien, cuando yo me pare enfrente de aquel día en el tribunal de Cristo, cuando tú te pares en el tribunal de Cristo a rendir cuentas, yo quiero pararme y que el Señor me diga, estás limpio de la sangre de Dios. Yo te dije, amonesta a mi iglesia, y lo hiciste. Ahí está la prueba. 18 años, hermanos, de predicar alrededor del mundo. Yo tengo un montón de predicaciones. Los que son de aquí saben, son miles de mensajes, pero unos poquitos son como estos, ¿sí o no? Ya tenía que llegar el momento de ubicar las cosas, pero yo puedo decir con la cara a Dios, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, hermanos. Tengo paz. Cada vez que yo me he parado en esos auditorios y les he dicho, fue de parte de Dios. Yo estoy limpio de la sangre de ellos. Si ellos se arrepienten, bien por ellos. Y si no, mal por ellos. Pero yo, el limpiado, soy limpio de la sangre de todos ellos. Yo sé que mi cabeza puede rodar, pero yo estoy muy convencido de que parte del llamamiento que Dios me ha dado es este. Me pueden acusar de lo que sea, pero que me lo comprueben, eso será diferente. No me lo estoy dando del Superman y del supercristiano y del superpastor. No, ustedes que me conocen saben cómo soy. Pero termino con esto. Acuérdense que nadie es profeta en su tierra. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque ciertamente tu palabra, Señor, es dulce al paladar, pero de pronto se vuelve amarga.
Porque es una palabra que confronta. Porque es una palabra que dice la verdad. Dice la verdad de nuestra verdadera condición. Señor, yo te pido que levantes profetas de este lugar. Levantes hombres, levantes mujeres, Señor. Valientes. En el pasaje de Mateo 11 Jesús dijo más adelante, porque el reino de los cielos sufre violencia. Lo atacan, no lo quieren, porque es el evangelio de la rectitud y de la santidad. Pero los violentos, dice, lo arrebatan. Y ahí hay un juego de palabras. Los violentos aquí se refieren a los que se abrazan de la cruz, hermanos. De los que se abrazan de Cristo. De los que se han hecho fuertes, sólidos por la palabra de Dios. Y los violentos lo arrebatan. ¿Notan cómo el camino se nos va haciendo cada vez más angosto? ¿Lo han notado? ¿Han notado cómo esa puerta que lleva a la vida se nos hace más angostita? ¿Cuántos quieren continuar? Pónganse de pie todos, por favor. Levanta tus manos a Dios. Si tú te sientes débil así, que Dios te fortalezca para continuar, hermano. Pero no le vamos a temer al mundo, ni al diablo, ni a los hombres malos que hay allá afuera, y menos a los que se han colado a la iglesia. Esos hay que exponerlos y avergonzarlos, según las Escrituras. Hay que desenmascararlos a esos. Pero para eso se necesita, hermanos, valentía. Y yo ruego que la actitud de Elías, habla del espíritu de Elías, sería derramado en los últimos tiempos. ¿Qué se refiere a esto? ¿Que un espíritu va a...? No. Es una actitud de Elías, del profeta de fuego, del profeta que, como Juan el Bautista, ese es el Elías que había de venir, dijo Jesús. Con un espíritu, con una vida recta, pero con una vida llena del fuego de Dios. ¿Cuántos quieren ese fuego? Pues vamos a enderezar los caminos, preparar la segunda venida de Jesucristo. No nos creemos los Mesías de Guadalajara ni tonterías de esas, no. Sin embargo, Dios está haciendo un llamamiento, hermanos, para seguir adelante. ¿Cuántos siguen a Jesús? Levanten sus manos a Dios. Señor, levanta Elías de aquí. Levanta hombres y mujeres, Señor. Los que han estado divagando entre dos pensamientos, que se decidan hoy, Señor. Si Jehová es Dios, que sigan a Dios. Y si sus ídolos son más poderosos, sigan a sus ídolos. Pero no más doblez, no más doblez. Convicción de que Dios, de que el Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y nos vamos a abrazar de la cruz y no la vamos a soltar. Y que la palabra de Dios esté en tu boca y Dios te dará palabra. A veces la hablarás osadamente, a veces con mucha ternura, pero nunca vamos a diluir el evangelio de Jesús. Padre, yo te pido que el que esté débil, endeble, lo afirmes hoy como Ezequiel, Señor. Que coma tus palabras, que se llene su vientre de tu palabra, Señor. Dales una misión y una encomienda aquí en la tierra. Que sea lo que sea, Señor. Somos tus hijos y estamos dispuestos a llegar al final. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.